Vamos a iniciar la clase correspondiente a nuestra primera sesión, que obviamente ustedes lo están visualizando, se trata del curso de literatura. Entonces, vamos nosotros a trabajar en la presente clase algunos conceptos importantes, algunos conceptos básicos de literatura. Luego vamos a trabajar ya una suerte de introducción a lo que significa el desarrollo de la literatura universal, ¿no? Hablando acerca de la importancia de la literatura griega y enfatizando una de las obras más representativas como lo es la Ilíada. Respondiente al día de hoy, entonces vamos a trabajar aspectos vinculados pues, a los conceptos teóricos básicos, ¿no? Géneros literarios, figuras literarias. Hablaremos de 3 importantes géneros literarios. Hablaremos también de las destacadas figuras literarias. Y si bien es cierto, son variadas, nosotros vamos a puntualizar el manejo de figuras literarias, 6 en total: epíteto, hiperbatón, hipérbole y símil. Finalmente, vamos a tener en consideración pues, aspectos de la literatura griega, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar la exposición, vamos a tener en primera instancia estos conceptos básicos. Y vamos a empezar con este que es la importancia, géneros literarios. ¿Cómo vamos a definir a los géneros literarios? Los géneros literarios se van a formas institucionalizadas o categorías que se van a utilizar para matizar la multiplicidad de las literarias. En otras palabras, son criterios que se van a utilizar para agrupar a las obras de acuerdo a sus características de contenido, a las características comunes que las obras presenten. Es así entonces como esta noción de género literario fue vertida por los antiguos tratadistas, donde emergen nombres importantes, pues el caso de Aristóteles, el caso de Horacio. Los géneros literarios variados, evidentemente, ¿no? Por el desarrollo del género épico, el género lírico, el dramático. Este es el enfoque tradicional, joven. Siempre San Marcos trabaja con este enfoque tradicional, pero claro, obviamente, imagino que ustedes conocen la existencia de otros géneros literarios, como el género narrativo, el género expositivo, que no aparecen ahí. Entonces, espero que queden claro para todos ustedes, nosotros vamos a trabajar el manejo de estos 3 géneros literarios: el género lírico y el género dramático. Entonces, establecido a continuación, vamos a puntualizar las características más relevantes de cada uno de estos géneros. El género épico. El género épico se ha de caracterizar por esencialmente narrativo. Esto significa entonces que en la épica prevalece la intención de narrar, de contar algo. Pero claro, aquello que se cuenta es algo que ya pasó. Por lo tanto, el género épico también se caracteriza por la alusión al tiempo pasado. Además, se trata de un género objetivo. ¿Por qué decimos que el género épico es objetivo? Porque cuando se cuenta algo, aquello transmitiendo hace referencia a un determinado espacio y tiempo. Y claro, se tiene en consideración lo externo a la voz narrativa. Entonces, vamos a ver cómo se hace referencia a una realidad externa. Ahora bien, he mencionado hace un momento una voz enunciativa que cuenta, narra. Muchas veces esa voz enunciativa ajena a la historia. Entonces, esto crea una sensación, una ilusión de impersonalidad. La voz enunciativa no es parte de la historia. Narraciones que prevalecen. Vamos a tener en cuenta también cómo estas se alternan con descripciones. Va a abundar diversas descripciones. Se van a describir lugares, se van a describir objetos, se van a describir
personajes. Entonces, estas son las características del género épico. Ahora bien, no se ha mencionado esto, pero creo que ustedes lo tienen en cuenta. Cada uno de estos tres géneros con sus clasificaciones a las cuales vamos a mirar especies. A las especies del género épico, para poder tener en cuenta aquella literatura de la antigüedad. Todos y pueden utilizar su micrófono. ¿Recuerdan algunas de las especies del género épico? ¿Recuerdan algunas de estas? Que participen, por favor. Epopeya. Claro. Una, la epopeya, por ejemplo. La epopeya. ¿Qué recuerdan? ¿Recuerdan alguna otra? Si hablamos de la Ilíada, la Odisea, la Eneida, bueno, esos son ejemplos, ¿verdad? Y si yo dijera, por ejemplo, Estiada o la Araucaria, por ejemplo, de poemas épicos. Y si yo dijera Cid, estaríamos hablando de los cantares, ¿verdad? Epopeyas, poemas épicos, de gesta. Pero hemos dicho de que el género épico se caracteriza por ser esencialmente narrativo, o sea, prevalecen las narraciones, formas narrativas. A estas las vamos a dar como especie del género épico. Dígame, ¿qué formas recuerdan? Por ejemplo, por ahí alguien ha mencionado mitos, crónicas, son formas narrativas, y la vamos a dar como especie del género épico. ¿Qué otras formas narrativas conocen? Creo que conocen varias. Me imagino. ¿Verdad? ¿Recuerdan algunas de ellas? Vamos, chicos. Vamos, seguramente recuerdan algunas de esas formas de las cuales estamos hablando. ¿Sí? ¿Lo tienen en cuenta? Vamos, jóvenes. Entonces, les pedí un micrófono, ¿sí? Bueno, el chat, he olvidado que había esta opción. Correcto, novelas, fábulas, mitos, leyendas. La vamos a considerar como del género épico. Muy bien, esto en relación al primer género. Pero sigamos rápido. El género lírico. ¿Por qué se caracteriza el género lírico? El género lírico es un género emotivo. Es decir, vamos a ver cómo a través de este género el autor manifiesta su estado anímico, sus emociones, sus sentimientos. El autor se manifiesta de su mundo interior y ser todas estas expresiones sensibles, alegría, tristeza, nostalgia, evocación, todo lo que comporta el ámbito sensible es expresado de la lírica. Por lo
a diferencia del género épico, que se catalogaba como el género lírico, es un... ¿Eran algunas de ellas? Por ejemplo, había una forma de poesía dramática amorosa vinculada con el mundo pastoril, ¿no? Sí, mencionando las odas, los madrigales, los himnos, las canciones. Son entonces especies del género lírico. Excelente, muy bien. Muy bien, dejamos de lado el género lírico y hablamos del género dramático. ¿Cómo vamos a definir a este género? El género dramático se define como la representación de acciones a través del diálogo y a través del movimiento realizado por los personajes. En la naturaleza, entonces, del género dramático, vamos a ver cómo es indispensable la escenificación. O sea, a ver cómo encontraremos actores que van a desempeñar determinados roles, van a asumir personajes. Y estos van a actuar entre sí a través del diálogo, pero también el movimiento. Y todo esto se realiza en un escenario. La performance de ellos será apreciada por un público espectador. Y a esto vamos a denominar presentación o escenificación. Entonces tengamos en cuenta estos aspectos de la dramática. Un género que se ha de caracterizar por ser objetivo y al mismo tiempo subjetivo. Ahora, ¿qué especies pertenecen a este género? ¿Qué especies pertenecen al género dramático? Tendríamos que remitirnos a la literatura de la antigüedad. Y ahí, por ejemplo, si hablamos de obras como Orestiada, como Edipo Rey, como Antígona, entonces estamos hablando de las tragedias. Pero también podemos hablar de la comedia, del drama, de la tragicomedia, del autosacramental, del sainete, del entremés. Entonces, estamos hablando, evidentemente, de una serie de especies del género dramático. Espero que haya quedado clara esta primera parte, este concepto básico de género. Y creo que podemos poner en práctica esto que hemos ido visualizando. Por ejemplo, podríamos determinar el género de especie que era, por ejemplo, el caballero Carmín de Abraham Valdelomar. Determine género y especie. Cuento. ¿Género? Épico. ¿A qué género pertenecería? Claro, correcto. Muy bien. Género épico, especie, cuerpo. Por ejemplo, a la vida retirada, una obra de Fray Luis del género, especie. Género Lírico. lírico. Y como menciona ahí, especie, oda a la vida retirada. Correcto. Si yo dijera, por ejemplo, ñacatita, de Manuel Asensio Segura, determina género y especie. Dramático. Género dramático, especie. Novela. Novela, no, no es novela. Comedia. Efectivamente, se trata de una comedia. Género dramático, especie. Entonces, creo que es entendible el manejo de la noción de géneros literarios, obviamente, a su vez, de especies literarias. Bien, rápidamente vamos a ahondar en estos aspectos básicos y ahora vamos a hablar acerca de las figuras literarias. ¿Cómo vamos a definir a las figuras literarias? Estas están asumidas como recursos de estilo que emplea el escritor
para intensificar el lenguaje, buscando de esa manera generar un efecto figurado. Evidentemente, el manejo de estas áreas van a puntualizar un de las expresiones. Claro, el busca embellecer lo que transmite a través de la utilización. Y por lo tanto, entonces vamos a tener en consideración algunas de estas figuras literarias, como es el caso, por ejemplo, de esta que vamos a poder ver a continuación, la metáfora. ¿Cómo vamos a definir a la metáfora? La metáfora es una de las figuras literarias importantes. Una figura de sustitución consiste en sustituir el sentido de una palabra o de una expresión por otra. Así entonces vamos a definir a la metáfora. La metáfora puede darse de muchas maneras. Vamos aquí a apreciar dos formas de presentación de la metáfora. La primera de ellas, ustedes lo están visualizando, está determinado por S-B, es decir, dos términos están vinculados gracias a un verbo copulativo y estos términos van a expresar una relación de cercanía. Miremos el ejemplo. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar y morir. Vidas, ríos. A es ¿qué de pronto qué vínculo hay entre vidas y ríos? Bueno, podríamos establecer lo siguiente, ¿no? El fluir de pronto de la existencia, ¿no? Y el fluir en el cauce, ¿no? Hay un inicio y hay un punto de llegada en ambos casos. Entonces ahí encontraremos esta metáfora. Y si yo dijera, por ejemplo, y pongan atención, tus palabras fueron cuchillos y dientes. Pregunto, ¿hay metáfora? ¿Opiniones? Tus palabras fueron cuchillos y dientes. ¿Hay metáfora o no hay metáfora? Sí. ¿Correcto? De la forma A es B. Pero claro, también hay otra forma de presentación de la metáfora. A en lugar de B. Es decir, una palabra sustituye a otra, una expresión sustituye a otra. La noche ha prendido sus claros diamantes. Dice. Entonces, ¿hay metáfora allí? Sí. ¿Dónde encontraremos metafórico? En la expresión claros diamantes. Nosotros utilizamos una interpretación denotativa de esta expresión. La noche tiene diamantes. ¿Encontraremos? No, aquí se aplica pues el lenguaje metafórico. ¿A qué se hace referencia? ¿A qué se hace referencia con claros diamantes? A las estrellas. A las estrellas, ¿no? Entonces, claro, fácil se puede decir estrellas, pero claro, aquí está la connotación, pues. Y es lo que buscaba llamar la atención. Si yo dijera las perlas de tu boca, ¿hay metáfora? Sí. Correcto. ¿Y qué tipo de metáfora? ¿A es B o A en lugar? Las perlas de tu boca. A es B. Pero no A en lugar las de B. de tu boca. Claro, A en lugar de B. Efectivamente. ¿Por qué? Porque perlas, ¿a qué estaría haciendo alusión? ¿Cuáles son las perlas de la boca? Dientes. Claro. Perlas son joyas, se caracterizan por su blanco, ¿no? Entonces, claro, ahí vas a encontrar el sentido metafórico.
Metáfora es las figuras literarias que nosotros debemos conocer y sobre todo identificar en fragmentos textuales. Hablemos de esta figura literaria, anáfora. ¿Qué es la anáfora? La anáfora se define como la reiteración o repetición de una palabra, pueden ser más palabras, varias, al inicio de los versos o al inicio de oraciones. Veamos el siguiente ejemplo. Es extraído del poema Canto Coral a Tupac Amaru de Alejandro Romualdo. Querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo. Al de estos versos se está repitiendo una palabra. Querrán, querrán, querrán. Ese es un ejemplo de anáfora. Pero hemos dicho también que anáfora lo podríamos encontrar no solamente al inicio de los versos, sino al inicio de las oraciones. Veamos el siguiente ejemplo. El fuego encenderá la noche. El fuego se esconde en la luna. ¿No? El fuego. ¿Correcto? Entonces tengamos en cuenta este detalle. No solamente al inicio de versos, sino al inicio de oraciones. Sigamos con la figura epíteto. Se define como aquel adjetivo por finalidad caracterizar o enfatizar, en resaltar una cualidad que ya posee el sustantivo. Esta figura literaria fue muy empleada durante la Edad Antigua, en la literatura de la antigüedad, el manejo del epíteto. Miremos aquí el primer ejemplo. El astuto Odiseo. Odiseo era un personaje de la literatura de la antigüedad que se caracterizaba por su ingenio, por esa capacidad de poder engañar a los demás para, de alguna manera, sacar algún provecho. Astuto Odiseo. Estamos resaltando algo, ese sustantivo. Pero también podríamos aquí destacar algunas cualidades propias de ciertos sustantivos. Miren el segundo ejemplo, Apolo, el que hiere de lejos. Esto es referencia, pues, a este dios del Olimpo. El encendido fuego. Claro, si hablamos de fuego, podríamos utilizar otros epítetos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Quisiera aquí la participación de ustedes. En el sustantivo fuego, aparte de encendido, ¿qué epítetos podrían utilizar? Ardiente. El ardiente fuego, el cálido fuego, el luminoso fuego, etc. Claro. Aquiles el de los para Troya, dientes griegos, las cóncavas, etc. ¿No? A ver, si es que ha quedado claro esto. Dígame epítetos para la palabra, para el sustantivo flor. Que reiteren aspectos propios de ese sustantivo. ¿Es difícil? Delicada flor, ¿no? Colorida flor, aromática flor. No es difícil. ¿Ah? Yo dijera, por ejemplo, montaña. ¿Qué podrían decir de una montaña? ¿Cuáles son los epítetos que podrían emplear para montaña? Imponente montaña. Imponente, gigantesca, inmensa. Claro, excelente, muy bien. Bueno, rápido el tiempo. Sigamos con figuras. El heteroatón se va a definir como la alteración del orden sintáctico convencional de la oración. En otras palabras, el elevamiento de las expresiones. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta cuando una expresión evidentemente ha sido alterada en cuanto a su sintaxis y encontrar el orden idóneo, el orden adecuado. Miremos el ejemplo. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a dar.
inmediatamente vamos a apreciar cuál sería el orden adecuado. Las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Marchitará el arroz, el viento helado. El orden adecuado, el viento helado, marchitará el arroz. ¿Verdad? Era del año la estación Florida. ¿Cuál sería el orden adecuado? Era del año la estación Florida. ¿Cuál sería el orden adecuado allí? En ese ejemplo, era del año la estación Florida. La estación Florida era del año. Creo que ese no sería el orden adecuado. Era la estación Florida del año. Así de simple. Bueno, pero es cuestión de practicar. No se preocupe. Sigamos rápidamente, el tiempo no gana. Hipérbole. La hipérbole se define como exageración. Exageramos en nuestro lenguaje cotidiano, muchas veces de manera inconsciente. Hay exageración también empleada adrede por los autores. Miremos los 3 ejemplos. O más dura que mármol a mis quejas. Más dura que mármol. ¿Sí? Si asumimos que el mármol es un objeto durísimo, más dura que mármol. Érase un hombre a una nariz pegado. O sea, justamente este verso que proviene de Quevedo lo hizo adrede contra su rival literario, que fue Góngora, y ustedes están visualizando ahí la imagen de Góngora. Este otro ejemplo también es interesante. Óyeme donde estés, por esta herida no sale solo sangre, me salgo yo. Exageración. Entonces, es fácil de entender la naturaleza de la hipérbole. Y finalmente, símil. Símil es aquella figura literaria que establece una relación comparativa o de semejanza entre 2 términos. Se utiliza la palabra como, ¿correcto? Y así se llega a establecer esas comparaciones. Comen naranjas, cambian besos, como las olas cambian sus espumas. Pero debemos de tener en cuenta algunas expresiones que podrían reemplazar a como. Ejemplos, la palabra cual. El sol brillante, cual disco dorado, me ilumina. ¿Cuál? El sol brillante, como disco dorado, me ilumina. Ahí está. O el sol dorado, semejante a un disco dorado, me ilumina. Semejante a. Miren este otro ejemplo. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Te pareces. Acción de comparación o semejanza. Bueno, estas son las 6 figuras literarias con las cuales vamos a trabajar en el curso. Y dicho esto, ya de inmediato, tiempo, vamos a introducirnos en el desarrollo de la literatura universal. Y vamos a empezar con la literatura de la Edad Antigua, donde destaca la literatura griega. La literatura griega se asume como una de las literaturas de mayor importancia del mundo occidental. ¿Por qué se caracteriza la literatura griega? Por ser originaria, es decir, la literatura griega se concibe como la génesis, la matriz de las demás literaturas que van a proliferar en el mundo occidental. Destaca también el hecho de que se trata de una literatura formativa. Sus propias formas se han originado a través de sus mismas instituciones sociales y culturales. Y además, la literatura griega, a través de sus diversas expresiones, ¿no?, épica, lírica, dramática y diversos tipos de prosa, debido a su calidad formal y debido al hecho de que abordan temas esenciales en torno al hombre, gracias a estos factores, la literatura griega y sus expresiones se han convertido en verdaderos modelos, modelos que a lo largo del tiempo han sido imitados o han sido refutados, debatidos, combatidos o han sido nuevamente reconsiderados, etc. Y es por ello que el aporte de los griegos será fundamental en los conceptos vertidos dentro del ámbito literario.
Ahí radica entonces la importancia de la literatura griega. Dicho esto, centremos nuestra atención en la épica griega. Cuando hablamos de la épica griega, estamos hablando de una literatura desarrollada en un periodo muy antiguo. Dentro de esta épica griega aparece este autor, Homero, del cual se dice habría vivido en el siglo 8 a.C. Se dice que era un poeta de la época de formación de la literatura griega. ¿Y cuál es la importancia de Homero? La importancia de él radica en que se le atribuye la autoría de dos notadas obras de la antigua epopeyas homéricas. Debe tener en cuenta que inicialmente ambas se compusieron para oyentes. No existía la escritura. Entonces, la difusión de estas epopeyas se dio a través de la oralidad. ¿Y cuál era el objetivo de estas epopeyas homéricas? Era exaltar, era celebrar la llamada edad heroica, una época constituida entre los siglos XIII y XI antes de Cristo, donde brillaba entonces el proceder de héroes, en donde de pronto ese mundo mítico, religioso, estaba presente. Además, hay que mencionar de que ambas epopeyas homéricas tenían como fondo común, o sea, como un tema que permite establecer vínculos entre ambos textos, un acontecimiento bélico, y este fue la guerra de Troya. Además, hay que mencionar también de que ambas épocas pertenecen a un mundo aristocrático y señal que tiene su ideal en el pasado. ¿Por qué decimos que ambas epopeyas pertenecen a un mundo aristocrático y señorial? Porque los personajes principales están identificados con la clase dominante. Es decir, estamos hablando de los reyes, de los monarcas, de diversas naciones. Entonces, vamos a tener en cuenta estos detalles. Pero también hay rasgos formales que nosotros debemos puntualizar. Profe, formales. Bueno, esto tiene que ver con la estructuración y composición de las obras. Entonces, hay que mencionar de que cada epopeya estaba constituida por 24 partes y a cada una de esas partes se le conocerá como cantos o también rapsodias. ¿Cuántas rapsodias hay en la Ilíada? 24. ¿Cuántas rapsodias hay en la Odisea? 24. En cuanto a la métrica, vamos a ver cómo estas epopeyas estuvieron compuestas en un tipo de verso denominado hexámetro, ¿no? Entonces estaban compuestas en hexámetros. Y la figura literaria que predominaba, la figura literaria que aparecía constantemente, era el epíteto. Estos detalles debemos de tener en cuenta en relación a las epopeyas homéricas. Ahora, vuelvo a una diapositiva anterior y veamos el punto 2. ¿Cuál es el fondo común entre estas epopeyas homéricas? ¿Cuál es ese fondo común? ¿Podrían mencionarlo, por favor? La guerra de La Troya. guerra. La guerra de Troya. Y nos preguntaremos, ¿por qué ambos pueblos lucharon entre sí? ¿Qué motivó a esa guerra? ¿Por qué griegos y troyanos entregaron su vida defendiendo a sus respectivas patrias? Por Bueno, un claro, capricho de todo amor. eso tiene... interrumpí, disculpe. Sí, alguien estaba opinando. Por Puede un opinar capricho de otra vez. amor. Sí, hay una explicación mitológica de esto, ¿no? Y seguramente se viene a la mente de ustedes el mito de la manzana de la discordia, ¿verdad? Y una forma de explicar el por qué griegos y troyanos se enfrentaron. Este mito hace referencia a la unión nupcial entre Tetis y Peleo, una diosa y un mortal. Muchos de los dioses olímpicos estuvieron invitados a esta unión nupcial. Se había invitado a la presencia de Eris. ¿Quién es Eris? Eris era la diosa de la discordia. ¿Y por qué quería su presencia? Porque la naturaleza de ella impulsaba al conflicto, a la enemistad, etc. Y a pesar de no estar invitada, Eris se las ingenió para generar el caos, el desorden, la enemistad. ¿Cómo lo hizo?
arrojó durante esa celebración una manzana dorada con una inscripción en la cual se leía para la más hermosa. Y de pronto algunas de las diosas presentes, como Hera, Atenea y Afrodita, empezaron a pelearse por la posesión de dicha manzana. Finalmente, se buscará que alguien decida a quién le debe pertenecer esa manzana. Tras descartarse a Zeus, se optó por que sea un mortal. Un mortal no cualquiera, sino alguien que cumple un requisito especial, el hombre más hermoso en la tierra. ¿Y dónde se encontraba el hombre más hermoso de la tierra? En la ciudad de Troya. Se trataba de Paris. El príncipe Paris será visitado eventualmente por las diosas implicadas en este problema. Cada una de ellas le hará cierto ofrecimiento, como es el caso, por ejemplo, de Hera, que le ofreció en cierta medida el poder, como es el caso de Atenea, que le ofreció a Paris el don de obrar con buen criterio, con inteligencia, y finalmente será Afrodita quien le ha de ofrecer un don distinto, el de ser un hombre deseado, el de un hombre a quien ninguna mujer se atrevería a rechazar. Entonces, las mujeres veían a Paris y se enamorarían de él. Finalmente, Paris optó por ello. Entonces, posteriormente, de ese otro hecho, desde Troya se envía comitiva liderada por Paris a una serie de individuos troyanos ellos hasta Esparta, la cual era una polis griega por Menelao. Menelao estaba casado con una hermosísima llamada Helena. Helena proyectaba una belleza sin par, una belleza capaz de enamorar a todo aquel que la viera. Y los hombres deseaban. Y cuando Paris conoció a Helena, también se enamoró de ella. Se sentía muy atraído. Y a la vez Helena también, gracias al don de Afrodita. Ambos se enamoraron y es Afrodita precisamente quien ayudará a que ambos huyan de Esparta y se refugien en Troya, condenando el destino de dicha ciudad a partir de ese momento. ¿Qué pasó después? Menelao a su hermano, el otro llamado Agamenón, y ambos fueron quienes reunieron al gran ejército griego. Y ese ejército partió en navíos desde el puerto de Áulide en dirección a Troya, con el propósito de recuperar a Helena. Y cuando arribaron entonces los griegos, encontraron una ciudad protegida por altas murallas. Y entonces esperaron sitiar la ciudad, pero la espera de pronto se hizo prolongada. Y pasaron años, 1, 2, 3, y de pronto llega el 10º año de permanencia de los griegos en territorio troyano. Y es así como la Ilíada nos contará algunos aspectos que acontecieron ese 10º año. Y aquí ya nos introducimos al argumento de esta epopeya. En el inicio de la Ilíada apreciaremos al sacerdote Crises, un sacerdote troyano quien abandona la ciudad amurallada y buscará al líder de los griegos llamado Agamenón. ¿Por qué hace esto? Porque Agamenón tenía consigo a la hija del sacerdote, una muchacha llamada Criseida. Crises pide se le devuelva a Criseida. Pero ¿qué es lo que acontece? Agamenón se niega y por lo tanto Crises regresa a la ciudad amurallada e implora al dios Apolo. Apolo se compadece de la petición de Crises y es Apolo el gestor de que caigan flechas invisibles envenenadas en las huestes griegas, en los animales que estos criaban, y esto generará una terrible peste. Sépase entonces de que la peste siempre se asumirá como un castigo. Los líderes griegos esperan que Agamenón deponga su actitud y devuelva a Criseida, pero él se sigue negando. Finalmente aceptará devolver a Criseida bajo una condición. Él deja a Criseida, pero se apoderará de la esclava que le pertenecía a Aquiles, una muchacha llamada Briseida. Y entonces este hecho generará la cólera, la molestia del héroe griego Aquiles. Y Aquiles, como respuesta a ello,
decide no participar de las peleas, de las batallas. Entonces, vamos a ver cómo él está enemistado con Agamenón. Incluso implora a su madre, la diosa Tetis, y desea de que sean los troyanos los vencedores con tal de ver vencido a Agamenón. Entonces, vamos a ver cómo ante este deseo, ante esta petición, ¿ves? De alguna manera Zeus infundirá sueños de grandeza a Agamenón, pero en realidad lo que hace es motivar a los troyanos, y los troyanos avanzan y tienen victorias, hacen retroceder a los griegos hasta la barricada que de alguna manera protegía a sus navíos. Entonces, los troyanos están haciendo que los griegos retrocedan. Parece que la victoria se inclina para los troyanos. En una actitud desesperada, el mejor amigo, Aquiles, estamos hablando de Patroclo, le pide a Aquiles, que regrese al campo de batalla, pero él sigue negándose. Y entonces, por ende, le pide permiso para emplear sus armas. Y Aquiles lo autoriza. Con las armas de Aquiles, Patroclo sale al campo de batalla y lo enfrenta a Héctor, el baluarte de los troyanos. Y es Héctor quien termina venciendo a Patroclo. Al enterarse de esto, Aquiles, decide por su cólera, se amista otra vez con Agamenón, pero su objetivo es vengarse de Héctor. Y es así como una nueva armadura será construida exclusivamente para Aquiles, elaborada por el dios Hefestos. Y con esta nueva armadura, con estas nuevas armas, Aquiles se enfrenta a Héctor. La pelea pues es encarnizada, es dura, pero finalmente Aquiles obtiene la victoria. Pero no conforme con matar a Héctor, lo que hace Aquiles contraviene las normas heroicas. ¿Qué hace él? Amarra el cuerpo inerte de Héctor a un carruaje y lo arrastra por el campo de batalla. ¿Qué es lo que pretendía? Mutilar el cuerpo del héroe troyano. Todo esto ante la vista del rey Príamo, rey de Troya, quien no soporta más y decide abandonar la ciudad amurallada y entrevistarse con Aquiles para que éste le devuelva el cuerpo de su hijo. Aquiles sigue molesto, sigue incómodo, pero finalmente se va a compadecer de Príamo y al final vamos a ver cómo se realizan los en honor a Héctor y hay una tregua entre griegos y troyanos, una tregua momentánea. Así entonces finaliza esta importante epopeya, cuyo tema central es la cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias. Ahora, tengan en cuenta este detalle, y la pregunta va dirigida a ustedes. ¿Por qué se produce la cólera de Aquiles? ¿Alguien me podría responder? Debe la cólera de Aquiles. ¿Qué provoca esa molestia, esa cólera? La muerte de ¿Tu Patroclo. opinión? Claro, muchos confunden esto, pero tengan en cuenta lo siguiente. Lo que provoca la cólera de Aquiles no necesariamente es la muerte de Patroclo. Lo que provoca su cólera, y aquí está, tengan en cuenta, regreso a la diapositiva anterior, es el hecho de que Agamenón se apoderó de su esclava, de la esclava que había obtenido Aquiles durante las batallas. El hecho de quedarse sin su esclava, eso motivó la cólera de Aquiles. Y eso, por favor, ténganlo en cuenta, no se olvide. Entonces, la cólera de Aquiles es el tema central, el tema principal. Y hay otros temas, como las guerras y sus implicancias, la mortalidad del hombre, además el amor a la patria. Temas que serán desarrollados a través de esto. Sobre la Ilíada, rápidamente, los últimos minutos que nos restan. Bueno, en primer lugar, hay que hablar de que el destino de Troya está vinculado estrechamente al destino de Héctor. ¿Qué pasa con Héctor? Héctor muere, ¿verdad? Durante el desarrollo de esa batalla, de ese enfrentamiento contra Aquiles. Entonces, la muerte de Héctor, de alguna manera, anticipará lo que inevitablemente sucederá después. ¿Y qué sucederá después?
la destrucción de la ciudad de Troya. La Ilíada no narra la destrucción de Troya, pero de alguna manera vamos a ver cómo es un hecho que inevitablemente ocurrirá. Tanto la ciudad de Troya como personajes como Héctor y hasta el propio Aquiles estarán signados por el destino trágico, ese destino que es inevitable. Entonces, vamos a ver cómo la obra en donde aparece un tono heroico se caracteriza porque en ella se exaltan las proezas humanas de seres envueltos en destinos inevitables. Entonces, no se puede escapar del destino. El destino ya está predeterminado. Y muchos de los personajes tienen la conciencia de que en cualquier momento pueden morir. Ahora, hay algo importante que nosotros debemos de considerar aquí en relación a la Ilíada. Y es lo que propone el autor. Homero nos brinda a través de la Ilíada su concepción en torno a la vida. Y cómo Homero considera la vida. Para el autor, la vida es asumida como una lucha constante por medio de la cual el sujeto alcanza su mayor. Ojo, reitero, la vida es una lucha constante. Es entonces de pronto que Homero interpreta la vida de esa manera, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta estos detalles. Bien, restan un par de minutos, así que rápidamente podríamos acaso visualizar alguna de las propuestas para esta presente semana. Al azar, voy a buscar cualquiera de las preguntas y creo que ustedes están en la capacidad de responder. Por ejemplo, veamos aquí, en la pregunta número 4, ¿qué figuras literarias aparecen en esos versos? De pronto el viento aúlla y golpea mi ventana cerrada, el cielo es una red cuajada de sombríos. Aquí vienen a dar todos los vientos, todos. Se desviste la lluvia. ¿Qué figuras literarias podríamos apreciar aquí? Metáfora e hipérbole. Hay una metáfora, sí. El cielo es una red cuajada. Correcto, sí. Metáfora A es B, correcto. Y en el siguiente verso, aquí vienen a dar todos los vientos, todos los vientos. Una exageración, ¿no? Entonces, alternativa B para la 4. Y por último, rápidamente, a ver, en la pregunta número 8, para el autor de esta obra, de Ilíada en este caso, la vida es asumida como una lucha constante, la cual permite que, entonces, esta lucha constante permite que el hombre se convierta en un ser digno. ¿Correcto? Muy bien. Excelente, jóvenes. Muchas gracias por la atención prestada. Comparto las claves de las preguntas propuestas para esta presente semana. De inmediato, tómenle captura de pantalla. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por la atención prestada y nos estaremos reencontrando la siguiente semana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sigamos participando y bueno, que tengan una feliz tarde. Cuídense. Nos vemos. Gracias.